Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mara Gloffman. Estoy retomando en esta especie de adenda, digamos, la charla que tuvimos la semana pasada, que organizó Santiago Pedro para las cátedras Nuevas Presencias de la Sexualidad, el debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos y Psicología Ética y Derechos Humanos, Cátedra 2, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Habíamos conversado en esa ocasión sobre el lenguaje inclusivo, de una charla que tenía por título Lenguaje inclusivo, lingüística y política, y después, por cuestiones de tiempo, no llegamos a conversar sobre todas las preguntas que llegaron, y quedaron después 3 preguntas que voy a tratar de retomar, no sé si de responder, pero sí, bueno, de retomar para ver qué podemos pensar en conjunto. La primera de estas preguntas dice así, dice: ¿cómo evitar que se vuelva un nuevo general como la O? Porque muchas personas lo usan como un nuevo todos, en lugar de decir todas, todos y todes. Bueno, lo primero que necesito decir es que más que, o sea, tendemos a verlo localizado en la O, en la letra, pero más que el orden de la letra, que significa algo distinto, digamos, que en psicoanálisis acá, más que el orden de la letra, tiene que ver con ciertas desinencias, ciertas terminaciones de adjetivos, sustantivos y pronombres, que son la clase de palabra que varía en género en el español y que a veces expresa ese masculino, que se suele decir masculino universal, que eso no tiene que ver con la lengua, digamos, como esa universalización del masculino. A veces se expresa en la O, a veces se expresa en la E, por ejemplo, los nenes, ¿no? Nene, nena, ahí el masculino está expresado en la E. Es decir, que no es que el problema es la letra O, sino que tiene que ver con justamente el problema del lenguaje inclusivo. Lo que trae el lenguaje inclusivo, acá hago como un pequeño paréntesis, es que requiere cierta reflexión metagramatical, digamos, metalingüística, requiere cierta reflexión gramatical, por lo pronto, sobre clase de palabras, porque por ejemplo la O en la desinencia verbal leemos, ¿sí? A veces, eventualmente, uno ve ahí una X, pero los verbos en español no tienen variación de género, entonces importa la O, la E, es decir, lo que importa no son las letras, sino las terminaciones de adjetivos, pronombres y sustantivos cuando expresan la posibilidad de variación de género. Eso es primer comentario, digamos. Respecto de cómo evitar que se vuelva un nuevo general como la O, yo no sé si hay que evitarlo o qué es lo que hay que evitar o no hay que evitar. Sí es cierto que en particular, en el ejemplo que trae la pregunta, todes en particular, justamente se expresa ahí ese uso general o universalizante de la E. Y muchas veces que digamos, eso no significa que en un texto o en texto oral o escrito la E, el lenguaje inclusivo en E, se aparezca en todas las expresiones, en todos los adjetivos, en todas las expresiones nominales, sustantivos, adjetivos, pronombres, sino que muchas veces se condensa justamente en este todes, ¿no? No es que hay una regularidad necesariamente. Creo que hay algo del todes que justamente condensa o de alguna manera como que es sensible por cuestiones tal vez de valor o de sentido político o comunitario, algo de esta dimensión inclusiva del lenguaje inclusivo. Y es cierto además que hay como una oscilación, una cierta vacilación, dos tendencias generales del uso de la E. Una es esta E universalizante, que incluiría todos, todas y todes, y otra es el todes de todos, todas y todes, donde ahí aparece la E del lenguaje inclusivo específicamente referida a personas no binarias. Así que hay como una oscilación entre esos dos usos o esos dos funcionamientos de la E. Para mí, yo parto de la base de que esa vacilación no es un problema, digamos que no es que es necesario producir una homogeneización para que el lenguaje inclusivo se expanda o tenga su funcionamiento. Pero bueno, es más descriptivo lo que estoy presentando, sí. No sé si habría que evitarlo, no sé si respondí, pero es lo que puedo decir. La segunda pregunta dice lo siguiente, dice: ¿por qué no pensar más bien que el lenguaje inclusivo viene a marcar la imposibilidad de la lengua de nombrarlo todo,
al menos en lo que respecta al binarismo de género. Bueno, me parece una pregunta interesante, me parece que es interesante, esta es una de las cuestiones que habían aparecido en la charla del lunes, esta idea que la lengua lo nombra todo, y también aparecía un poco esta reflexión en relación con ciertas frases que solemos decir y solemos escuchar bastante de parte digamos, de espacios de circulación, de discurso feminista y transfeminista y de movimientos que están a favor e impulsando el lenguaje inclusivo, que es esta idea de lo que no se nombra no existe. Yo creo que algo de esto ya había mencionado en la charla. Y me parece que es una idea que hay que por lo menos revisar, desestabilizar, cuestionar en su evidencia. No es necesariamente así. Esta evidencia de que lo que no se nombra no existe, es decir, como si el lenguaje fuese demiurgo, ¿no? Tuviese una cierta potencia mágica de creación o de producción de mundo, de personas, de lazos, etc. Y como si el mundo tuviese la forma que el lenguaje le da, yo la pondría, la revisaría, la pondría en cuestión, la pondría en diálogo con otras formas de entender la lengua y el lenguaje. Así que me parece interesante esta idea de la imposibilidad de la lengua de nombrarlo todo, o por lo menos la no evidencia, ¿no?, de esa relación entre lengua y todo en las formas de nombrar. Entonces, me parece que es interesante esta pregunta, digamos, y me parece que es interesante pensar también las formas posibles para buscar modos del decir no binarios. O sea, en particular, que no tiene que ver con la forma de la lengua, con el sistema de la lengua, porque no todas las referencias de género y no todas las desinencias y terminaciones de género en sustantivos y en adjetivos remiten a, o pueden remitir a personas, ¿no? Es lo que decíamos la otra vez, decimos la mesa, hay algo ahí del no binarismo, la mesa, el sillón, de masculino y femenino en términos gramaticales, entiendo que no tiene una incidencia en la percepción de la identidad de género, en la percepción del lazo social y demás. Sí, en otros casos, la profesora, el profesore, el profesor, la alumna, el alumne, el alumno, en ese sentido sí. Entonces ahí vale la pena detenerse y pensar la dimensión no binaria de las formas del decir. Cómo pensar una política no binaria de las formas del decir, que haga lugar, en términos de derecho, que es un poco lo que también traemos la otra vez, al derecho a ser nombrada, nombrado y nombrade como derecho universal. No sé si respondí tampoco, pero me parece así interesante esto, que el lenguaje inclusivo marca algo de eso, ¿no? De lo que se escapa justamente en las formas de la lengua respecto de la vida, ¿no? De las formas de la vida, en esa relación desencajada entre formas de la lengua y formas de la vida. Me parece interesante esta pregunta. La tercera pregunta o comentario, no sé si la termino de entender, la voy a leer, voy a tratar de interpretar y si no quedará en suspenso, digamos, para un próximo encuentro. Dice así: me parece que no estamos teniendo en cuenta que más allá del masculino o femenino en términos lingüísticos, que no corresponden a hombre o mujer, como yo había dado el ejemplo de los tiempos de perfecto e imperfecto, que no supone el sentido de lo perfecto o lo imperfecto, y me llegó hasta ahí la pregunta, así que la leo en voz alta, me queda un poco la curiosidad, me da la sensación de que falta una segunda parte, pero bueno, reintroduce esta cuestión que habíamos dicho de que no necesariamente la distinción masculino-femenino en la gramática entra en una relación lineal y directa, y en todos los casos, con la distinción, bueno, por supuesto, varón-mujer, en el plano, digamos, de la caracterización social, y mucho menos aún en términos de caracterización de identidad de género, ¿no? Bien, no sé, quedó esa pregunta como un poco, me quedó así, me quedó la inquietud. Así que me pueden hacer llegar de todos modos alguna otra nueva pregunta. A mí me quedó además la sensación, que me quedé pensando después de la charla del lunes, y me quedé pensando en el sentido de que no, digamos, de que una intervención o una caracterización de ciertas condiciones desde la lingüística
es distinta, por otro lado, de un ingreso desde otras perspectivas de estudio del lenguaje, la filosofía, por ejemplo, o ciertas, hay un montón de corrientes de la filosofía, pero ciertas corrientes de la filosofía, corrientes de psicoanálisis, pensamiento dentro del campo amplio de la psicología, incluso dentro de la lingüística hay corrientes muy heterogéneas, o sea, no todas las perspectivas van a distinguir, como nosotros hicimos, entre lengua y lenguaje, y van a pensar como las dos categorías centrales, lengua y discurso, que son los dos, entre comillas, objetos o categorías teóricas, los dos constructos teóricos a partir de los cuales sí yo construyo mi posición, no solo sobre el lenguaje inclusivo, sino en general en términos de estudios del lenguaje. Entonces, no todas las perspectivas sostienen esa distinción. La noción misma, la idea misma del lenguaje inclusivo, de hecho, no la sostiene. No sostiene la distinción lengua-discurso, no está hablando de la lengua inclusiva, sino tomando el lenguaje como conjunto de fenómenos o de procesos de la significación, de las formas del decir y demás. Y en ese punto, la otra vez había quedado un poco sobre el final, esta cuestión de hacer una pregunta sobre si es posible una política del lenguaje, o qué políticas del lenguaje o qué políticas lingüísticas serían factibles, y ahí me tendería a pensar que más que el lenguaje inclusivo es interesante pensar en términos del un lenguaje igualitario, y que no es que plantear ciertas formas de un lenguaje, llamémoslo inclusivo, llamémoslo igualitario, atenta contra algunos aspectos del orden de la lengua, de la estructura de la lengua, sino que es una zona específica de las formas del decir que tiene una relación más referencial, digamos, con identidades de género, ¿no? El masculino, femenino, cuando funciona de ese modo. Y es ahí donde hay una inscripción del orden político en términos de una política de igualdad de géneros. Bueno, eso. Quedarán algunas otras cuestiones, simplemente me interesa abrir las preguntas, creo que es una problemática sumamente compleja, sumamente interesante y sumamente compleja, y que necesita ser trabajada de manera polifónica y de manera colectiva, escuchando las voces de distintos puntos de vista, escuchando las voces de distintas experiencias, distintas perspectivas epistemológicas, distintas perspectivas de vida, digamos, y de cómo, más allá de lo que diga la lingüística, de alguna manera, de cómo, cuál es el punto de vista de quienes están realmente activando, ¿no? La incorporación del lenguaje inclusivo, por ejemplo, a las instituciones, a las universidades, a las escuelas, a los colegios, a distintos organismos del Estado, digamos, y eso se plantea en términos de una demanda social, ¿no? Bueno, eso, decir que es legítimo, que son formas del decir y formas del hablar legítimas, que tienen su legitimidad, y que tienen su legitimidad en estos procesos políticos, y además básicamente que tienen que ver esto con un proceso de ampliación de derechos, un poco como planteamos la otra vez. Bueno, gracias Santiago de nuevo y saludos.